Chile es uno de los pocos países que no está acostumbrado a tener en su dieta los porotos negros. Sí, tenemos los otros tipos de porotos, los porotos blancos, los burros. ¿Sabía usted que nosotros tenemos más de 200 tipos de porotos en nuestro país? 200. Y la gran mayoría comemos solamente 5, todos transgénicos y todos de afuera. También tema político, por eso la tiré. Cosa para que el señor Claude quizás debe tener algún pensamiento sobre la privatización de las semillas. De las semillas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Marcelo? Bueno, mira, ese es un grave problema de nuestro tiempo, no solamente en Chile, sino que también a nivel internacional. El control de la producción alimentaria es muy grave, sobre todo cuando este está sujeto al tema del lucro, ¿no? O sea, y es importante decir eso, ¿no? Porque toda la historia de los transgénicos se dicen muchas cosas en favor o en contra, pero aquí lo que no se dice claramente es que los transgénicos se hicieron para asegurar la rentabilidad del negocio en la producción de alimentos. Nada más. No tiene ningún otro sentido. Entonces algunos dicen, no, que también la insulina es un transgénico, pero ese no es el tema. La cuestión es que para que los productos duren más, no se echen a perder y en consecuencia genere más ganancias, que se inventaron los transgénicos. Pero además, como esta investigación está controlada por grandes multinacionales, como Monsanto, ellos con la lógica del lucro, están controlando la producción de alimentos. Hay un tema que es importante decir. Muchas veces nosotros vemos noticias de cómo hay hambre en África. Tú sabes que hay más de 1.000 millones de personas que sufren el flagelo del hambre en el mundo. Claro. Hoy día. Hay que hablar de eso, cocina y política. 1.000 millones de personas que no comen suficientemente. En África tiene que ver con la insuficiencia alimentaria, o sea, con la insuficiencia, con la incapacidad que tienen esos propios países de producir su alimento por sí mismos. Entonces tienen que comprar los mercados internacionales. Y precisamente cuando a ellos les falta la comida y tienen que comprarla en los mercados internacionales, las bolsas que se dedican a la producción alimentaria empiezan a subir el precio. Entonces, mucha del hambre que hay en el mundo dice relación con la especulación financiera que hay detrás de los alimentos. Es muy grave, es muy grave. Hay otros temas, por ejemplo, la producción de salmones. La gente no sabe que para producir 1 kilo de salmón, tú tienes que destruir 10 kilos de pescado natural para alimentar al salmón. Entonces tú para producir un salmón, 1 kilo de salmón, destruyes 10 kilos. ¿Cuál es la lógica de eso? El lucro, porque el salmón se vende mucho más caro que los otros 10. Pero ¿cómo se hace? Es difícil, ¿no? Por ejemplo, en un gobierno presidido por ti, ¿cómo se podría hacer para todo este lucro en cuanto a la comida, en cuanto a las semillas transgénicas estas, que además creo que no se pueden reutilizar? Las semillas transgénicas se pueden reutilizar. Lo que no se puede reutilizar es el campo, porque ya está contaminado, con semillas nativas. Pero entonces, ¿cómo hace con los empresarios? Porque al final de cuentas, quienes manejan todo esto son los grandes empresarios. ¿Cómo hace el gobierno para transar con estos empresarios sin expropiar, por ejemplo, o sin aplicar medidas que sean demasiado contundentes, demasiado radicales? Es que yo creo que hay que aplicar medidas demasiado contundentes, bien contundentes. ¿Cómo cuáles? Tú no puedes permitir que la alimentación del mundo esté en manos de especuladores financieros. Eso hay que terminarlo. La especulación con la producción alimentaria hay que terminarla y tener un control político de eso. Es decir, asegurarse que el interés público sea garantizado. Y eso, la única manera de que ocurra es que países democráticamente definan políticas que favorezcan la producción alimentaria, la autosuficiencia alimentaria. Mira, bien concreto. Arica, acabo de estar en Arica. Valle de Azapa, usted ubica el Azapa, la aceituna maravillosa. Vayan olvidándose de las aceitunas de Azapa. ¿Y eso? Porque las están echando abajo todos los olivares. Sí. ¿Para qué? Para instalar transgénicos. ¿No? Para producir soya y producir cualquier otro alimento que no sea las aceitunas del Valle de Azapa. Esas son políticas estatales que permiten a las multinacionales adquirir tierra para sustituir cultivos que son históricos, tradicionales, que dicen relación con una cultura y una forma de vida,
los destruyen, producen otras cosas, generan disminución de la producción alimentaria que antes se producía de manera natural, Marcel, y van generando un producto universal, estándar, que además tiene graves problemas desde el punto de vista de la salud. ¿Por qué ocurre eso? Por la necesidad del lucro. Porque aquí, antes de generar alimentos, lo que le interesa a las corporaciones como Monsanto es generar ganancias capitalistas y no producir alimento para el mundo. Y eso es muy grave. En todos los países. Yo te hago la pregunta, yo no soy periodista, yo voy a hablar solamente como la que está en la casa. Como la persona que de repente dice, siento yo personalmente que si voto por alguien de izquierda o de derecha, de los que hay, porque tú eres un candidato alternativo, independiente, siento que la cuestión está armada, siento que está arreglado. Al entrar tú al gobierno en los 4 años, ¿cómo se puede generar este cambio? Cosa que quiero ser súper realista, porque de repente a veces la gente de la casa, si al final no va a pasar nada, po. No me quiero poner en consuelo de mucho, mal de tonto, o sea, en ningún sentido, pero siento que está todo arreglado. Es que yo creo que eso no es así, po. Ya, explícanos, porque muchos piensan así. Ahora está todo, o sea, la concertación y la alianza tienen todo arreglado. Ya. Eso sí. Pero ahí otras candidaturas, como las nuestras, no tenemos nada arreglado. Lo que nosotros queremos, de verdad, es hacer estos cambios. Terminar con las políticas que favorecen la producción de transgénicos. Favorecer las políticas que generan beneficios para la producción de la agricultura orgánica. Reducir el uso de pesticidas en la producción alimentaria. Esa es una cuestión central. Y eso tú lo puedes hacer desde el Estado, desde el poder político, porque ese poder político no es una persona que hace lo que quiere, sino que está mandatada. A veces se confunde esto porque muchos sectores de derecha dicen, no, el Estado es una especie de leviatán, un señor todopoderoso que hace lo que quiere. No es eso. El presidente de la República es un mandatario, o sea, está al servicio de la voluntad general, de lo que la mayoría de las personas quieren. Y en esta materia lo que tiene que hacer el Estado es generar políticas que favorezcan la producción alimentaria en el país, la autosuficiencia alimentaria, y que haya un control democrático. Por ejemplo, en Arica hay que terminar con todas esas medidas que permiten que entren los transgénicos. Simplemente no entran los transgénicos. Y favorecer la producción nativa, por decirlo así, o la producción local. Claro. Y eso simplemente son normas, son reglas, son políticas de financiamiento, crediticias, que tú vas apoyando ese tipo de producción. Esas políticas son todas aprobadas con Congreso. Obviamente. ¿Qué pasa cuando no hay mayoría? ¿No hay mayoría dónde? En el Congreso. ¿Tú te refieres por lo que ocurre hoy día en Chile? Sí. Bueno, ahí lo que nosotros... Ojo, no estoy aportillando para abajo, lo que me estoy poniendo en posición de una realidad. Porque a veces podemos tener muy buenas intenciones y tratar de hacerlas y saber cómo hacerlas. Sí. Pero ¿cómo tengo los medios para hacerlas? Bueno, lo que pasa es que si nosotros logramos instalar una asamblea constituyente, una nueva constitución... Va a ser la gente la que va, en el fondo... No solo eso, sino que esta nueva constitución te va a decir cómo se elige al presidente de la República. Cómo se elige a los parlamentarios. Entonces, una vez aprobada la nueva constitución, todas las autoridades políticas, judiciales y administrativas tienen que poner sus cargos a disposición y ser reelegidas en un sistema mucho más representativo, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y en ese sentido, nosotros sí vamos a tener un parlamento favorable a aquellas leyes que permitan ir generando producción propia, producción de los chilenos, para los chilenos, y no depender de las importaciones de alimentos, menos aún de las importaciones de transgénicos. Marcel, hay muchísimas preguntas para ti en las redes sociales.